RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otra edición de Aquí se habla libertad, como acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González, acompañándoles como todos los jueves por la señal de Radio Caracas Radio. Pueden seguirnos también a través de RCR 750 en Twitter y en Periscope, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube www.rcr.tv. Allí pueden entrar a la radio que se ve. Y bien, tenemos un programa hoy muy especial porque, como ustedes saben, le hemos querido dedicar todas estas semanas al debate con respecto a la importancia de la libertad frente a lo que ha sido el manejo de la pandemia por parte de los gobiernos en el mundo y por parte también de, digamos, de las sociedades. Y precisamente en esa reflexión que hemos venido haciendo durante las últimas semanas, no se escapa el propio contexto venezolano. Y antes de comenzar y darle la bienvenida a mi primer invitado, sí quiero referirme brevemente a lo que ha sido parte de esta semana tan polémica en Venezuela por este tema de los tanqueros iraníes que están aproximándose a nuestro territorio y que supuestamente traen combustible, o además del combustible pueden que traiga otras cosas, pero que además significa una clara provocación por parte de Irán hacia Occidente y por supuesto hacia los Estados Unidos y a una serie de actores regionales, valiéndose del régimen venezolano que ha decidido, sin lugar a dudas, tenerlos como aliados estratégicos y además como operadores logísticos. Y esto hay que entenderlo porque al final de cuentas vemos cómo en Venezuela lamentablemente se ha colocado sobre la mesa un chantaje que tiene que ver con que hay que dejar entrar esos barcos porque en el país no hay gasolina y son las sanciones las culpables de que no haya gasolina. Y no nos tenemos que engañar. En Venezuela no hay gasolina, como tampoco hay industria petrolera, porque el socialismo se encargó de destruirlas, la corrupción se encargó de destruirlas, y esto fue anterior a las sanciones. Entonces, quienes nos dicen a la ligera que la culpa de lo que ocurre en Venezuela es de las sanciones, hay que decirles que la culpa siempre es del régimen y no de las sanciones. De hecho, si fuera culpa de las sanciones, no solamente todo lo que sería nuestro aparato refinador estaría colapsado por no poder exportar nuestro propio combustible, sino que además países como Irán, hay que recordar, están bajo un régimen de sanciones y allá hay gasolina. Por lo tanto, no caigamos en el lugar común y en el chantaje de que en Venezuela no hay comida o no hay gasolina por culpa de las sanciones, como quienes dicen que tampoco hay agua en el país porque por culpa de las sanciones, cuando en realidad se destruyó todo el sistema hidroeléctrico del país. Y así podríamos hablar de cada una de las cosas que destruyó el chavismo. Y esto tiene que ver también con la salida del aire de DirecTV. Como saben, DirecTV dejó de operar esta semana en Venezuela, producto de las sanciones, allí sí, pero realmente no son sanciones contra los venezolanos, sino que, como todos sabemos, el régimen venezolano obligaba a transmitir a DirecTV una serie de canales propios del oficialismo. DirecTV no podía transmitirlos porque estos canales están sancionados por los Estados Unidos, y como consecuencia, frente a esta diatriba legal, DirecTV no tuvo más opción que salir del país porque el propio régimen la obligó. Así que siempre, estimados amigos, es culpa del régimen. Dejemos de culpar a quien no tiene la culpa y asumamos nuestra responsabilidad frente a quienes sí tienen la responsabilidad, y además asumamos que solo la salida del régimen del poder es lo que podrá, sin lugar a dudas, hacer que Venezuela pueda tener nuevamente servicios de calidad, una sociedad próspera y desde luego libertad para cada uno de sus ciudadanos. Y bien, ahora sí, ya después de esta breve editorial, quiero recibir a mi primer invitado del día de hoy. Me honra muchísimo tenerlo, Daniel Reisbeck, director de la Sociedad Bastiat en Bogotá, ex candidato independiente a la alcaldía de Bogotá y además, vale decir, de los grandes defensores de estas ideas en Colombia y por supuesto en nuestra región. Y me honra muchísimo tenerlo para conversar sobre varios temas, pero en particular sobre un artículo que él escribió esta semana, publicó esta semana, que me parece absolutamente acertado frente a las reflexiones que hemos venido haciendo en este programa y que tienen que ver con la cuarentena como un grave error. De hecho, así se titula este artículo. Y lo más importante, que es una de las cosas que más valoro del artículo, como en general lo hacemos quienes trabajamos a partir de las ideas de la libertad y analizamos las realidades desde estas ideas, es que nos basamos en datos. Nos basamos en cifras, nos basamos en hechos, a diferencia del populismo que se basa en gestionar las emociones, en gestionar los sentimientos. Aquí, más allá de eso,
se analizan datos y esto nos demuestra cómo, no solamente en el contexto colombiano, sino regional y me atrevo a decir que mundial, en muchos sentidos nos vamos a ir dando cuenta que la cuarentena y cómo se fue manejando la crisis con el COVID-19, pues pareciera que no se manejó de la mejor forma. Bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pedro, un placer, por supuesto. Daniel, comenzamos con precisamente tu artículo. ¿Por qué consideras que la cuarentena ha sido un grave error? Bueno, pienso que en un momento, sobre todo hace unos meses, 2 meses o más, como este era un virus nuevo, realmente había muy poca información y yo personalmente la información de China pues no creo absolutamente nada porque es una dictadura comunista. Entonces, tal vez en un principio eran necesarias medidas drásticas, inclusive acá a mí me parecía que había que cerrar la frontera aérea mucho más temprano de lo que se hizo. Entonces, lo que termina pasando es que los gobiernos no reaccionan a tiempo y cuando reaccionan, entonces toman medidas excesivas y contraproducentes. Y yo creo que eso es lo que ha pasado porque en los últimos 2 meses se ha sabido mucho más, ahora sí sabemos más, pues obviamente que todavía desconocemos buena parte, pero hay estudios, por ejemplo, que yo menciono en Gran Bretaña, en Estocolmo, que demuestran que el virus es mucho más común entre la población de lo que se pensaba en un principio. Entonces, el 25% de los habitantes de Estocolmo ya lo habían tenido al final de abril, hace ya varias semanas. En Gran Bretaña, hacia la mitad de mayo, ya el 25% de la población, según la Universidad de Manchester, ya había tenido este virus. Entonces, si es un virus que está ampliamente rodando y el 98-99% de los infectados no tiene ningún síntoma o tiene síntomas muy leves. Entonces es algo que, y es decir, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho por ejemplo el epidemiólogo sueco muy respetado Johan Giesecke. Entonces es algo que claro, es una enfermedad grave. Yo no estoy diciendo que es solo una pequeña gripa, pero es grave para cierta población, mayores de edad, personas con problemas previos de salud, etcétera. Pero eso lo que quiere decir es que encerrar a toda la población ha sido un error, obviamente porque las medidas políticas de este estilo no están sin consecuencias, y en este caso las consecuencias es destruir la economía, causar desempleo, quebrar empresas. Inclusive hay todo tipo de estudios que sugieren o demuestran que personas con otras enfermedades, por ejemplo el cáncer, no están yendo a sus chequeos, no se están haciendo sus terapias, y eso va a causar más muerte de lo que hubiera sido lo contrario, inclusive puede causar más muerte que el mismo virus. Entonces, esas son las preguntas que en mi opinión no se han hecho los políticos o las han ignorado porque sobre todo por presión y de los medios de comunicación, tal vez de ellos mismos, ellos están obsesionados únicamente con las cifras del virus y están ignorando todo lo demás. Y como tú sabes, Pedro, y como bien decía Federico Bastiat, está lo que se ve y en este momento están viendo únicamente el virus y está todo lo que no se ve. Y en ese caso lo que no se ve puede tener consecuencias muchísimo más drásticas y muchísimo peores de lo que se está viendo. Así es. Y la verdad es que cuando uno revisa la respuesta de la región, digamos, bueno, obviamente está el caso de Colombia y tienes otros casos, yo obviamente omito Venezuela, omito Cuba, omito Nicaragua, porque claramente, así como tú lo decías, si habláramos de China, pues no hay que creer nada. Probablemente las consecuencias de la pandemia en Venezuela las vamos a ver más adelante, pero además en este país entre el hambre y la pandemia la gente prefiere salir y ver cómo puede subsanar el problema del hambre porque el virus es invisible, es decir, frente a tantos problemas el virus parece ser el menor de los males. Entonces yo evito hablar de estos países, pero sí del contexto regional y sí me gustaría poco reflexionar contigo sobre tu opinión, digamos. ¿Qué crees que se debió haber hecho a tu modo de ver en medidas? Por ejemplo, muchos apuestan a que esta era una oportunidad para más federalismo y que fueran sencillamente pues, las provincias que decidieran de acuerdo a sus números de contagios qué medidas tomar y no hacerlo a nivel nacional cuando teníamos provincias que tenían apenas pocos casos y cerrabas toda la economía y todas las fronteras. Algunos otros apelan al hecho ya de lo que pareciera ser la necesidad de reabrir la economía, obviamente con nuevas medidas digamos, de seguridad y sanitarias, pero no se puede detener la economía. Y un poco este falso dilema salud versus economía que creo que ha quedado desmontado. A tu modo de ver, quizás de la reflexión desde Colombia, pero a tu modo de ver la lectura regional, ¿qué crees que se debió haber hecho para evitar ya estos 2 meses después y sobre todo lo que nadie está viendo, como dices tú, la pandemia económica que se nos viene?
Sí, claro, eso hasta ahora está empezando, o quizá no ha empezado todavía. Pero bueno, a mí me parece que ciertos países asiáticos han tenido mucha más experiencia con este tipo de epidemias, precisamente por estar muy cerca de China. Entonces estaban más preparados. Entonces, por ejemplo, el uso de tapabocas era mucho más común y era algo que venía de la ciudadanía. Entonces leí ejemplos en Hong Kong donde en enero los mismos restaurantes o cafés no dejaban entrar a los clientes a menos de que tuvieran tapabocas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece sensata. Hay varios países que implementaron cuarentenas, pero focalizadas, es decir, si la persona tenía síntomas o si estaba contagiada, entonces había una cuarentena de 14 días, o inclusive para la gente que había estado alrededor. Eso me parece que es mucho más sensato que encerrar a toda una población sin considerar hechos como, por ejemplo, que los menores de 60 años, o podríamos decir de 50, realmente no tienen graves posibilidades de enfermar o de morir por este virus. Si uno mira países en Europa, los problemas reales en términos de muerte han sido sobre todo en ancianatos y en hospitales. Entonces, ahora, puede que resulte fácil decirlo ahora porque tenemos más información, pero la información que tenemos demuestra que por lo menos en el caso de Colombia, que es lo que yo estoy viendo, es completamente injustificado prolongar la cuarentena, que es lo que ha hecho el gobierno. Y tú mencionabas algo del federalismo y claro, a mí me parece que, por ejemplo, en Estados Unidos, la ventaja del federalismo es que permite que, por ejemplo, unos estados abran la economía antes que otros, que tomen diferentes medidas, y eso permite una experimentación que después de un tiempo demuestra cuáles son los casos exitosos que los demás estados pueden emular. El problema en Colombia es que como es un país tan centralista, entonces todos estamos dependiendo del gobierno nacional, y el gobierno nacional a mí me parece que ha tomado una serie de decisiones muy equivocadas, y creo que todos estamos y vamos a sufrir las consecuencias en el futuro. Totalmente. Ahora, Daniel, bueno, nosotros que al final somos pro libertad, ¿no? Y estamos buscando en esa búsqueda permanente de las respuestas a partir de la libertad y de lo que ella supone. Me preocupa mucho que hay como una especie de tendencia en la opinión pública de decir que el mundo va a cambiar completamente. El mundo no va a ser igual, que se aproxima un nuevo orden mundial, incluso algunos un poco más temerarios dicen que es un mundo post-capitalista porque ya pues el modelo neoliberal fracasó y que esta es la consecuencia. En fin, todo lo que hemos visto, los lugares comunes, los chantajes típicos, pero se va haciendo muy fuerte, ¿no? Esta reflexión con respecto al nuevo orden mundial, supuestamente, ¿no? Algunos apuestan a decir que el mundo no, pues, no va a cambiar en su totalidad. Yo soy de los que cree que no, creo que en lo particular van a cambiar cosas, pero el mundo va a seguir siendo, digamos, en buena medida como era. Los seres humanos además somos seres sociales y esas interacciones tú no las puedes sustituir porque un gobierno te lo prohíba. Al final de cuentas, como ocurre cuando controlas la economía, surgen los mercados negros, y si controlas el comportamiento social, pues de algún modo eso naturalmente va a fluir por otra vía. Entonces, pareciera que hay una tendencia a eso, ¿no? A chantajear con la idea de que todo va a ser distinto, y esto por supuesto le está dando cabida digamos, a los deseos totalitarios para decir que, bueno, esta es la oportunidad para sacrificar la libertad y colocar por encima a la igualdad o a la seguridad, sobre todo a la seguridad, porque la gente suele a veces decir, bueno, yo prefiero sacrificar mi libertad para tener certidumbre. Claro. ¿Cuál es tu lectura de este panorama? Porque a mí me preocupa mucho sobre todo el mundo que vamos a tener en su relación con China, que desde luego se obliga a repensar, ¿no?, esta relación. Bueno, a mí me parece que tienen razón. Desde el inicio de la epidemia, socialistas, estatistas, socialdemócratas de todo tipo, de hecho muchos de ellos me lo hicieron saber en Twitter, es decir, digamos, la idea, lo que ellos llaman el neoliberalismo se acabó, el libertarianismo ha sido completamente refutado. A mí me parece que esa conclusión es completamente opuesta a la real, porque, a ver, ¿de qué se ha dado cuenta la gente o mucha gente durante la epidemia? Por ejemplo, la importancia del sector privado en la mayoría de los países. Han cerrado la economía, pero han dejado operar el sistema de producción de comida. Nos hemos alimentado gracias al sector privado en la mayor medida. Y miremos
¿Qué pasa cuando el sector privado produce? Pues en general no ha habido escasez, puede que de algunos productos al inicio, pero en general no ha habido problemas de escasez de comida. En cambio, ¿qué ha pasado con la producción de equipos de protección médicos para el virus? Que normalmente los gobiernos sí están a cargo de producirlos o de mandarlos a hacer de alguna manera. Ahí sí ha habido escasez de todo tipo. Entonces, por un lado, el sector privado muy exitoso y, como siempre, el gobierno un desastre en la producción. Me parece que hay otras lecciones. Todo lo que se ha hecho, pues lo que estamos haciendo ahora, el uso de la tecnología digital, la importancia del emprendimiento para que el mundo siga funcionando inclusive en una situación de emergencia. Me parece también que los estatistas no caen en cuenta que su modelo ha sido completamente desprestigiado. Es decir, ¿quién está diciendo, bueno, démosles más poder a personas como los señores de la Organización Mundial de la Salud, que resultaron ser básicamente unos títeres de China? Naciones Unidas ha sido completamente irrelevante. La Unión Europea, de cierta manera, se está despedazando porque no se han podido poner de acuerdo en cómo van a reaccionar, sobre todo económicamente. Entonces, todas esas burocracias transnacionales han sido desprestigiadas, en mi opinión. Y hay otros ejemplos de cómo yo creo que esto más bien nos ha dado la razón a quienes defendemos, por ejemplo, los libres mercados y la importancia del libre mercado. Así es, sobre todo en un momento en el que se va a fortalecer la idea de los proteccionismos, de las fronteras cerradas, digamos, de controlar absolutamente todo lo que circula, y eso pues desde luego la experiencia nos dice que trae consecuencias muy peligrosas, además del propio arraigo de nacionalismos, autoritarismos, todo eso, digamos, es como la fórmula mágica que ya uno conoce y que además hay tantos ejemplos en la historia sobre este tema. Y además creo que también me interesa saber tu opinión porque también está toda esta onda que ya habla de lo que es la biopolítica, ¿no? Y a propósito de la tecnología digital, si bien es cierto, es muy útil y nos ha demostrado cómo podemos, aún en la distancia, estar muy cerca o conectarnos y desde luego la tecnología y la innovación, entre otras cosas, ha sido lo que ha permitido que esta pandemia haya sido abordada probablemente más rápido de lo que se pensaba, aun cuando ha habido retrasos en muchas cosas, por lo que tú decías. Al final vamos a tener que aprender a convivir con el virus hasta que haya vacuna, pero mientras tanto, digamos, la tecnología se ha convertido en un gran aliado, pero también coloca frente a esta idea de la seguridad un enorme riesgo con respecto a la biopolítica, porque los gobiernos precisamente van a saber que a partir del uso de la tecnología van a poder controlar mejor a sus ciudadanos, y ese es prácticamente el legado que nos va dejando China. No, por supuesto, también la tecnología es una arma de doble filo, no es solo lo positivo, también está lo negativo, y me parece que el mejor ejemplo del peligro de la tecnología es la manera en cómo la usa China para controlar a su población. Por otro lado, a mí me parece que pues el gobierno chino, y volviendo al tema de cómo las ideas de la libertad, en mi opinión, han salido más bien fortalecidas de esta crisis, es porque, por ejemplo, en China, ¿qué hubiera pasado en el mundo si en China hubiera libertad de prensa? Si hubiera realmente una prensa que controla o que observa y critica el régimen, y que no es controlada por el régimen, pues de pronto hubiéramos sabido mucho antes la gravedad de este virus y se hubiera podido tomar todo tipo de acciones preventivas con anterioridad. Entonces, por supuesto, la tecnología como la usa China es un peligro, y es un peligro que, por ejemplo, en nuestros países les dé por hacer lo mismo, y creo que la amenaza es palpable. Sin embargo, también creo que de cierta manera el modelo autoritario chino tampoco ha salido tan bien librado. Inclusive creo que dentro de su propia población habrá gente que antes confiaba en el régimen y ahora no tanto, porque es que decir que no había ningún problema, que no había transmisión humana, como estaban diciendo en enero, silenciar o hasta desaparecer a científicos, yo creo que ellos han quedado muy mal parados ante el resto del mundo. Entonces, para mí eso es algo esperanzador en cuanto al futuro de la libertad. Totalmente. Y además yo ahí agrego, y tú lo mencionabas en la respuesta anterior, la importancia del sector privado. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, gestiones como la de Madrid, ¿no? Que ha sido, creo que, un ejemplo muy claro de alianza público-privada y lo privado encargándose de lo que tiene que encargarse, lo público garantizando lo que tiene que garantizar.
uno se da cuenta que pareciera que si no fuera por un sector privado fuerte, pues sería muy difícil que esto, y por supuesto una economía de mercado, sería muy difícil que esto pudiera solucionarse. Y te pongo un ejemplo, o sea, en España el propio ejemplo de Zara con Amancio Ortega, bueno, la gente no va a comprar ropa por este momento, bueno, vamos a producir material sanitario, es decir, Exacto. es adaptar tu propia realidad como empresa, primero porque te conviene que esto se supere rápido para poder seguir encargándote de lo que haces y poder seguir generando ganancias, partiendo de tu propio interés particular, pero beneficiando a la sociedad. Pero también, por ejemplo, aquí en Venezuela, te pongo un ejemplo, la industria ronera, el ron que es tan famoso, pues sencillamente bajó la demanda de ron. ¿Y qué están haciendo? Bueno, están desde las roneras, están haciendo alcohol isopropílico y gel antibacterial. Es decir, al final saben que tienen que adaptar porque además de eso sí hay una demanda y eso no deja, digamos, hace que sigan produciendo, pero se adaptan también al contexto y ahí es donde vemos incluso cómo funciona la misma solidaridad de las empresas y eso que dicen que los empresarios son despiadados y que no tienen ningún tipo de corazón, todo lo contrario, desde su propio interés y su propia noción de lo que es su negocio y su mentalidad de negocio empresarial, pues pueden precisamente responder a esto. Daniel, se nos acaban los minutos y yo quisiera de ti una reflexión sobre todo para la gente que nos escucha, el ciudadano de a pie, la gente que padece día a día en Venezuela, desde luego con un contexto 3 veces más difícil que el de otros, porque en Venezuela pues había un virus anterior a este, como lo es el chavismo, que es mucho más peligroso por lo que significa el Así es. socialismo, todo lo que ha generado, ¿no? Pero más allá de los venezolanos que nos escuchan, quienes nos escuchan en otras partes, en la región y en otras partes del mundo, tu mensaje al ciudadano a pie con respecto a la libertad, ¿no? Y cómo responder frente a esto, frente a estas amenazas y hacia qué tener confianza en unas horas tan llenas de incertidumbre y tan llenas de, sí, de hasta de miedo frente a lo que viene. A mí me parece que es una buena pregunta porque a mí algo que me ha sorprendido y decepcionado ha sido, porque uno podía esperar las medidas autoritarias de los gobiernos, porque los políticos en general, sin importar el país, van a aprovechar cualquier oportunidad, cualquier crisis para incrementar su poder a costa de la libertad ciudadana. Es la naturaleza, hay algunas excepciones, pero en general es así. Pero me ha sorprendido el grado en el cual la gente, de una manera muy sumisa, ha aceptado la pérdida de sus libertades, en ciertos casos la pérdida total, y es mi crítica a lo que ha sucedido acá en Colombia, porque no es solo que el gobierno, digamos, impuso unas restricciones draconianas a la movilidad, que uno no puede ir de un municipio al otro sin permiso especial, sino que la gente lo ha bienvenido y hasta lo ha celebrado. Entonces, eh, claro, cuando la gente tiene miedo, es mucho más está mucho más dispuesta a entregar sus libertades por lo que tú dices para sentir más seguridad. Pero yo diría que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la libertad que uno entrega, es muy fácil entregar la libertad, recuperarla, y eso lo saben ustedes mejor que nadie. Entregar la libertad es muy fácil, pero recuperarla es difícil y en muchos casos extremadamente difícil. Entonces, a mí es algo que me preocupa y yo lo único que diría es que, y lo que he visto a través de estos foros, para mucha gente requiere valentía salir en Twitter o en redes sociales y decir, yo no estoy de acuerdo con esta medida del gobierno en cuanto a la cuarentena, por ejemplo. Y obviamente mucha gente lo va a atacar a uno porque hay ese miedo, pero es también alentador ver cuánta gente también piensa como uno y tal vez no lo ha expresado o está esperando que otra persona lo exprese. Entonces, me parece que hay que seguir defendiendo estas convicciones, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Y solo volviendo al punto anterior, Sí, una cosa cuando tú mencionabas lo de los geles antibacteriales, en Colombia, por ejemplo, al gobierno le tocó eliminar varias medidas arancelarias y proteccionistas en un momento dado para permitir la importación de gel antibacterial. Entonces también, en muchos casos, todos estos argumentos proteccionistas se han ido cayendo a raíz de esta crisis. así es. Bueno, Daniel, la verdad es que encantados de haber podido conversar contigo. Se nos pasó rapidísimo el tiempo. Gracias por tu disposición, además por lo que haces, por tus ideas, por esa valentía también de decir las cosas con las que yo en lo particular estoy de acuerdo, y te lo digo además desde este país que es tan complicado, pero al final uno cuando tiene la oportunidad de hablar desde la libertad y tiene la oportunidad de llegarle a gente para decirles lo importante que es la libertad y preservarla sobre todo, pues creo que es muy valioso y por eso te agradezco muchísimo tu tiempo para estar acá con nosotros y pues invitarte a que lo sigas haciendo, porque créeme que
te seguimos y estamos muy, muy contentos con eso. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Daniel Reisbeck, director de la Sociedad Bastiat en Bogotá y ex candidato independiente de la alcaldía de Bogotá. Vamos a una pausa y regresamos con más. De aquí se habla libertad. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve.